Bueno, después de darle una lavada y sacarle la parrilla, también pudimos sacar esa protección que tenía ahí delante, que ya estaba un poco rota también, estaba un poco doblada. Aquí la tuvimos que cortar con la moladora porque... Bueno, ahora que ya tenemos desmontado el frente, ahora sí ya podemos empezar a tomar las medidas del winch, a ver bien qué es lo que queremos hacer aquí y empezar a hacer algún dibujito con algún diseño. Este es el winch que le vamos a instalar, un winch Bebor de 13.500 libras, cuerda sintética, y bueno, la verdad es que para este coche es más que suficiente. Bueno, aquí ya tenemos desarmado obviamente todo el frente, ya es otro día, perdón si repito. Aquí ya tenemos el primer cartón ya listo, que sería las esquinas. Como entra esto aquí, esta es la mejor manera de diseñar, porque ya aquí lo vas viendo ya prácticamente en físico lo que vas haciendo. Bueno, fui cortando estos cartoncitos, le fui dando la forma que yo quería, ahora está ahí todo caído, porque obviamente no se aguanta solo el cartón, pero bueno, entienden la idea. Primero hay que ir haciendo esto así, ahora le hacemos aquí el corte aquí a la esquina. Entonces esto es algo que ya tenemos aquí ya hecho en el ordenador. Ahora mismo le voy a hacer el corte ese aquí en la esquina, pero bueno, voy a poner aquí a grabar un poco para que vean más o menos cómo voy haciendo las cosas. Bueno, aquí tendríamos ya parte del diseño listo. Tenemos lo que sería la parte del frente, donde va a ir montado el winch, que es esta parte. Aquí tenemos un winch ya prediseñado allí con el que estamos haciendo unas pequeñas pruebas. También tenemos unos foquitos que parece lo que vamos a poner allí también. En principio se los vamos a poner allí también. Y bueno, ya se va acercando un poco más a lo que realmente es. También le vamos a ver si le ponemos un portagrilletes por aquí. Está el grillete ahí volando, pero bueno, ahí debería llevar un soporte. En fin, esto es más o menos lo que estamos diseñando. Aquí tenemos el patrón de agujeros para el winch, el patrón de agujeros para la guía. Estos agujeros que están aquí son para apoyar con el gato high lift y levantar por allí. Estos que están aquí abajo son sencillos de refrigeración para el radiador y bueno, un poco las letras de la marca. Que a todas estas esquinitas luego le decimos que la queremos redondear y bueno, pues le cambia bastante la forma a la cosa, se ve un poquito más como más decente. Ya la tenemos ahí lista, le decimos que ok y pues nada, nos redondea la pieza así bastante mejor. Si no, le vamos a agregar aquí una pequeña chapa. Bueno, y algo así más o menos es lo que sería el soporte, algo así quedaría, es lo que digo aquí, después tengo que cortarlo y tal. Igual ahora voy a hacer una medida, a ver si le puedo hacer ya un cortecito aquí para dejar algo guay y hacerle los agujeros de una vez, así no tengo que estar taladrando luego. Pero bueno, básicamente es esto que estamos viendo aquí. Bueno, aquí vamos a convertir esta chapa ahora ahí en la plegadora en un paragolpes. Aquí tenemos los soportes. Está justo, ¿no? Vale, y el primer pliegue lo tenemos. Ahora vamos con la otra. Bueno, señores, ahora sí tenemos todo aquí ya para empezar con la fabricación de paragolpes. Tenemos el frente, el soporte del winch, las aletas. Estos son unos detallitos para agregarle ya a las aletas y esta es como una chapita que va a llevar por debajo de cada lado, ¿no? Luego también tenemos por allá los soportes, que ya los vamos a ver, que le vamos a soldar unas tuercas. Vamos a fijar primero los soportes, que son algo parecido a este soporte original. Bueno, ya lo habremos visto durante el vídeo, que ya lo habré enseñado.
son lo que vamos a amarrar allí. Le voy a soldar unas tuercas por aquí para poderlos amarrar allí y luego fijar eso, y en base a esa base que tenemos allí, por así decirlo, ya empezar a hacer todo. Así que nada, vamos para allá. Bueno, esta es la pequeña idea que comenté por las historias del Instagram que quería hacer con lo del tubito. Voy a hacer un tubito que salga así, que proteja, luego hace una curva para acá, de aquí sale otro así, igual del otro lado para acá, o sea, este se va a unir con un arco que va aquí en el medio. Ese será un protector de focos, ahí le hacemos un soportito para la antena de los 11 metros y bueno, un soporte para los foquitos que tenía montados antes en el matón. Vamos a buscar un poco de material. Bueno, la verdad es que se me olvidó grabar un montón de cosas aquí, pero básicamente lo que hicimos fue, aparte de hacer ya aquí montar el paragolpes, ya tenerlo todo punteado aquí, ya todo medio fijo, le pusimos unos soportitos aquí por dentro así, que luego los voy a mostrar cuando esté soldando todo el paragolpes afuera. Pero bueno, a mayores le hicimos también este tubito que va por aquí así, con curvas y tubos rectos, para poder hacer estos dobleces intrincados así, que con dobladora es imposible. Entonces bueno, nace por aquí abajo así, hace esta curvita hacia aquí abajo, así como si el tubo doblara hacia adentro y se metiera hacia adentro de la defensa. Me gusta mucho eso. Luego hace así, aquí, viene un poquito hacia adelante buscando el plano del winch, hace esta curva aquí así, que es así para acá, luego sube y para allá. O sea, esto es algo que con dobladora básicamente imposible se puede hacer. Obviamente una vez que esto esté todo repasado y pintado, que no se vean las uniones, que no se vea nada de esto, se va a ver muchísimo mejor. Pero bueno, ya ahora más o menos, si tienes algo de ojo y visión, pues ya lo puedes ir más o menos viendo y sabiendo cómo va a quedar. Así que nada, seguimos. Algo que me gusta muchísimo de este tipo de paragolpes es esto, que desde el punto de conducción, desde aquí arriba, tú tengas como que el control de dónde tienes el frente, por así decirlo, sobre todo cuando estás así en un monte que está muy cerrado el monte. Pues bueno, eso también hace una especie de apartarramas allí en vez de que sean los focos. Así que brutal, me encanta cómo se ve desde aquí. Aquí ahora ya tenemos el paragolpes prepunteado. Obviamente tenemos estos gaps aquí que rellenar todavía, unas chapillas que cortar. Esta perforada la vamos a poner por detrás de este plano que está aquí, que dice HTM y esos dos agujeros. Pero bueno, ya tenemos lo que sería la parte de tubo lista. Vamos a soldar todo, hacer los detalles y preparar para pintar. Aquí, vuelvo y repito, para el que no sepa, aquí tenemos el soporte del cabrestante, que es la placa que sujeta de allí. Ahí hice esos dos soportes para que coja de ahí adentro los agujeros del chasis de serie. Una chapa de 6 milímetros, plegada, paz. Y bueno, luego lleva este frente, que también es en 6 milímetros, y todo lo demás ya es en 4 milímetros. Es un poco más resistente que por lo menos las otras que hago para las Vitaras, que son en 5 y en 3 milímetros. Pero bueno, en este coche se permite ponerle un poquitico más de peso, porque es un coche un poco más robusto. Entonces ya queremos hacer algo que aguante bastante exagerado. Bueno, aquí vamos rematando ya. Estamos haciendo las piecitas estas. Esto sería para la esquinita esta de aquí. Quedaría así una tablita así, más o menos algo así como esto. Aquí ya la tenemos rematada, repasada con la rebarbadora, con los discos de flap,
y bueno, ya podemos apreciar como que si fuera solo un tubo ese de arriba, no conexiones. De todas maneras, ahora en lo que pintemos va a cambiar bastante más también. Bueno, tenemos las piecitas ahí pasadas a la chapa y ahora la vamos a cortar con la plasma para luego soldarlas ahí al paragolpes. Bueno, ya tenemos la tapita aquí soldada de este lado, ya de este lado la tenemos repasada y podemos ver, aquí falta un poquitito, que bueno, eso ya este porito, una tontería, eso le pongo un poquito de tapaporos, luego la pintura y ya está. Pero bueno, estas tapitas son las que se hacen así más a mano, bueno, sin contar obviamente todo lo que sería la cañería aquella para protección de faro, pero bueno, esto le da como un acabado final, no acaba en canto, sino que acaba así como en tapa. Aparte que le da más rigidez también, se ve mejor. Bueno, ahora sí que ya tenemos el paragolpes terminado. Le dimos un tono un poquito más oscuro de gris, porque el otro tono que conseguimos, bueno, al final resultó ser muy claro. Y nada, nos gustaba muchísimo más este que era un poquito así como más gris máquina. Bueno, la verdad es que le sienta pero brutal. Debajo lleva una capa de antigravillado, y luego lleva la capa de pintura encima. En este caso 2 capas, porque bueno, tiene la capa de pintura clara abajo y luego esta capa oscura arriba, pero bueno, básicamente es darle una capa de antigravillado y una capa de pintura para que quede algo así. Así es como tengo pintado mi paragolpes, el de mi Gran Vitara. La verdad es que va brutal. Una pregunta que me hacen mucho es qué tal se lava. Se lava perfecto, porque esto, ahora no lo puedo tocar porque está húmeda la pintura, pero esto se ve rugoso, pero realmente al llevar una capa de pintura encima, no sé si se logra detallar, pero a ver aquí, pero es como una capa de goma que lleva encima, entonces el sucio no se pega, es brutal. De hecho, ahora tengo que lavar mi Gran Vitara, voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo de cómo se lava, para que vean que cómo se lava bastante bien, la verdad. Bueno, ahora sí es verdad que ya tenemos el paragolpes listo, focos instalados, winch funcionando. Ya todo listo, todo apretado, todo atornillado en su sitio. Nos falta hacer una protección de radiador que la vamos a hacer luego. Ya la tenemos ya pedida ahí al corte. Y nada, es solo llegar y atornillar ahí abajo y listo. Entonces, esto sería ya lo que sería la parte del paragolpes lista. Les dejo un pequeño paso por aquí. Tenemos ahí donde va la caja del winch, por así decirlo, el soporte del winch. Tenemos las aletas, la protección de los focos, etcétera, etcétera, etcétera. Ganamos mucho ángulo de entrada, de ataque y bueno, la verdad es que quedó bastante bien, un estilo así clásico, que era lo que buscaba. Así que nada, si les ha gustado, suscríbete, déjanos un like, dale a la campanita, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.